la temática que vamos a presentar tiene que ver con la visión renacentista de la realidad y del conocimiento, desde el empirismo versus el racionalismo. Por otro lado, también se disertará acerca de la revolución industrial y su influencia en el desarrollo de dos corrientes de pensamiento, el positivismo versus marxismo, diferencias y similitudes en la visión ontológica de la realidad y en la visión epistemológica del conocimiento. Es precisamente la búsqueda de un nuevo método, en tanto ars inveniendi, lo que caracterizó el comienzo de la Edad Moderna. Dicha búsqueda no fue un incurrimiento banal metodológico, sino la enunciación en términos rigurosos de una situación dramática al derrumbarse un sistema de ideas y creencias que iteró durante siglos con la edad del oscurantismo. Para ello contaremos con invitados de lujo en esta disertación. A los siguientes ponentes de este conversatorio son, por el racionalismo, René Descartes, que nace en La Haye, Turena francesa, un 31 de marzo de 1596 y fallece en Estocolmo, Suecia, un 11 de marzo de 1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Por el empirismo está en cambio Isaac Newton. Nace el 4 de enero de 1643 y muere el 31 de marzo de 1725. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de la Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocido como la Principia, donde describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Óptica. Comparte históricamente el desarrollo del cálculo con Leibniz. Por el materialismo dialéctico está Karl Marx, que nace en Treveris, Reino de Prusia, un 5 de mayo de 1818 y muere en Londres, Reino Unido, un 14 de marzo de 1883. También fue un filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su obra incursionó en los campos de la filosofía, de la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente al área intelectual, pues además incursionó en el campo del periodismo y la política, proponiendo en su pensamiento la unión de la teoría y la práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo. Por el positivismo tenemos a Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, que nace en Viena, Austria, un 26 de abril de 1889 y muere en Cambridge, Reino Unido, un 29 de abril de 1951. Fue un filósofo, matemático, lingüística y lógico austriaco, y posteriormente nacionalizado británico. En vida publicó solamente un libro, el Tractatus Logico Philosophicus, que influyó en gran medida en los positivistas lógicos del Círculo de Viena, movimiento del que nunca se consideró miembro. Tiempo después, el Tractatus fue severamente criticado por el propio Wittgenstein en los cuadernos azul y marrón y en sus investigaciones filosóficas, ambas obras póstumas. Fue discípulo de Bertrand Russell en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también él llegó a ser profesor. El conversatorio que a continuación se va a realizar será en 4 rondas, que serán seguidas y en la que disertarán cada uno de nuestros invitados, en el orden de la presentación que acabamos de hacer. Dejamos en el orden así con la palabra a Monsieur Descartes, con ustedes la ciencia. Nunca por entero de quienes nos han defraudado una vez. Si bien podemos dudar de la percepción de los sentidos, pareciera que no podemos dudar de que estemos aquí en este ambiente futurista,
y tecnológico rodeado de una realidad que nos abruma. Mas, sin embargo, me pregunto, ¿no es un déjà vu acaso estar soñando en este mismo lugar, con esta misma gente, haciendo lo que ahora me parece que estoy haciendo, cuando en realidad estoy bajo una manta desnudo, metido en un catre? Bien podría ser que en este momento esté soñando, pues, ¿qué indicio cierto me permite distinguir entre la vigilia y el sueño? Si tengo la idea de un ser sumamente perfecto, ¿cómo puede apreciarse? La prueba descansa en el supuesto de que la existencia es una perfección. Asimismo, la demostración de la existencia del mundo físico descansa en haber demostrado previamente la existencia de Dios. Razón que descansa en la afirmación de que nos ha dado la inclinación de creer en la existencia de las cosas naturales y en la aseveración complementaria de que, dada la naturaleza de Dios, no es posible que nos engañe. Prescindo por ello de cualquier apoyo del mundo físico, descansando por completo en la razón, en la deducción racional efectuada desde las intuiciones primas y fundantes. A continuación, Isaac Newton. Escribí en mi obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural que todo conocimiento que se pretenda verdadero debe derivar de la experiencia y atenerse a ella. Todo lo que no es deducido de los fenómenos debe ser considerado hipótesis, y las hipótesis, sean metafísicas o físicas, sean cualidades ocultas o mecánicas, no tienen lugar en la filosofía natural. Solo la experiencia brinda la certeza necesaria para decir cosas verdaderas. La controversia entre racionalismo y empirismo se da justamente a partir del establecimiento de fuentes distintas para el conocimiento y de criterios diferentes para afirmar cuándo éste es verdadero. La razón contra la experiencia, así de simple. Así pues, pretendo derivar los fenómenos de la naturaleza de principios matemáticos, porque sospecho que todo puede depender de ciertas fuerzas por las cuales las partículas de los cuerpos, por alguna causa todavía desconocida, son recíprocamente impulsadas unas hacia otras, para unirse en figuras regulares, o bien son repelidas y alejadas unas de otras. Por ser desconocidas estas fuerzas, los filósofos han intentado en vano hasta ahora la investigación de la naturaleza, pero espero que los principios aquí formulados arrojaran alguna luz. A continuación, Karl Marx. El fundamento de todo mi pensamiento lo constituye una idea de la naturaleza y del hombre, es decir, una filosofía. Es esta filosofía la que impone la necesidad del cambio, no porque de ella brote un imperativo ético, sino porque pretende conocer el secreto de la felicidad del hombre, que solo puede buscarse a través del desarrollo pleno de sus potencialidades. Durante toda la historia pasada, a la que yo siempre me refiero como la prehistoria, este desarrollo se ha ido verificando sin la participación humana consciente, siguiendo un proceso en cierto modo semejante a aquel que ha impulsado el cambio de las especies animales a través del mecanismo azaroso de la evolución. Por eso afirmo que toda la historia pretérita ha sido la historia natural del hombre. La diferencia radical estriba que justamente el animal es, conforme a su esencia, inerte, de una pasividad habitual, en tanto que el hombre es también, según su determinación natural, radicalmente activo, creador. Su desarrollo se opera a espaldas suyas como el del animal, pero como el factor dinámico que impulsa el desarrollo es precisamente su propia acción, lo que en el animal es natural es en el hombre perversión. El hombre, simplemente natural, traiciona su humanidad, no por culpa, claro está.
La lucha humana por el control de la naturaleza no es una respuesta instintiva a estímulos inmediatos, sino acción conforme a un plan. En el interrumpido proceso, el hombre va haciendo nacer formas sociales nuevas que a su vez conforman de nuevas maneras a los individuos nuevos. El hombre crea continuamente al hombre, pero de una manera ciega, como resultado de la casualidad. Con ustedes, Ludwig Wittgenstein. El mérito que se me atribuye fue el de poner el tema del lenguaje en el centro de la atención del pensamiento contemporáneo. Los lenguajes que nosotros manejamos, de una manera espontánea y reflexiva, dan lugar a todo tipo de trampas, equívocos y paradojas. Hay una posibilidad de hacer un lenguaje que realmente sea una verdadera descripción del mundo tal cual es, purificando de alguna forma todas las ambigüedades que lo constituyen habitualmente. El Tractatus fue un esfuerzo por concretar una teoría del lenguaje, y a través de él, una teoría del mundo. Cada uno tenemos un mundo que nos viene dado a través del lenguaje. Las proposiciones del lenguaje representan de alguna forma el mundo que existe, incluso pictóricamente. Hay una aproximación pictórica que surge de la propia disposición de las palabras en una frase, pues en una proposición está representado un hecho del mundo en el que nos movemos. Todo este esfuerzo está orientado a analizar y desentrañar el modo en el que el lenguaje se relaciona con el mundo, a partir de la sospecha de que esa relación está tapada por la cantidad de los diversos lenguajes que utilizamos. Y por sus caprichos semánticos, lógicamente. Pero, ¿cuál es el núcleo central en el cual el lenguaje logra convertirse en reflejo del mundo y hasta qué punto ese mundo nos llega exclusivamente a través de esa esencia del lenguaje? El Tractatus, efectivamente, tiene que ver con el lenguaje y también con frases que tienden, de vez en cuando, a lo crítico y rozan en lo místico. Todo el pensamiento, todo lo que se expone en ese pequeño libro, cabe al final en una proposición. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. Es como una escalera por la cual subimos y una vez que estamos llegando a donde queríamos, a comprender lo que queríamos, la olvidamos porque lo que cuenta es haber llegado a ese estadio de mayor lucidez. En efecto, si dudo de todo, al menos es cierto que dudo. Es decir, que pienso. Y si pienso, existo en tanto ser pensante. Me lleva a concluir como una verdad reflexiva, cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Lo cual es mi prima verdad indudable, fundamento de mis reflexiones que satisface de conocer la realidad. ¿Es tal razón realmente verdadera y absoluta, indudable? Cavilo y exclamo, sí lo es. Porque cuando quiero dudar de la verdad de tan contundente proposición, lo único que atino es confirmar su verdad. Pues si dudo, pienso. Y no puedo pensar sin ser. Aun cualquier detractor maligno, por más poderoso que fuere, no podría desorientarme en este punto, ya que para embaucarme tengo que existir. En definitiva, engañado o en la verdad, yo existo como ser pensante, y no hay poder que valga frente a indudable verdad. O mejor, para afirmarlo en términos rigurosos, la duda puede alcanzar el contenido del pensamiento, pero no al pensamiento mismo. Puedo dudar de la evidencia y la existencia de lo que veo, percibo, imagino y pienso, pero no puedo dudar de lo que estoy pensando y que para pensarlo tengo que existir.
En comentarios hechos por mí acerca del método científico, he realizado una denodada defensa de la inducción como el método más adecuado para el descubrimiento y formulación de leyes y principios teóricos. Este método me permitió descubrir en los movimientos de los cuerpos las fuerzas que los determinan y, en general, pasar de los efectos a las causas y de estas causas particulares a las causas más generales. Más aún, reconociendo que la inducción no constituye una prueba conclusiva, pienso que es el método más fiable que se puede aplicar en la física, y que las proposiciones obtenidas inductivamente brindan la suficiente evidencia como para que puedan ser consideradas verdaderas, aunque la experiencia posterior ayude a incrementar su precisión o limitar su alcance, introduciendo excepciones. Una hipótesis es un supuesto acerca de cualidades ocultas, mecanismos subyacentes, o en general, entidades que no son susceptibles de experimentación o medición, como por ejemplo, las conjeturas acerca de la naturaleza ondulatoria o corpuscular de la luz. Aunque reconozco que las hipótesis pueden servir como orientaciones en la investigación, me opongo a que sean proposiciones de una teoría o principio explicativo. Lo importante no es solamente que el mundo sea material, que todo esté hecho de átomos y cuerpos, es decir, que no haya espíritus sobrenaturales. Pero no solo aplica a la naturaleza, sino que además influye en la historia, porque también los pueblos y las sociedades se desarrollan en función de mecanismos materiales. Así, en el mismo mundo en el que vivimos, el que está basado en condiciones materiales. Normalmente ponemos por encima de la realidad a los ideales, las grandes palabras, las virtudes, los más elevados sentimientos, y no nos damos cuenta que son las condiciones materiales las que determinan realmente nuestra sociedad. Los seres humanos nos desarrollamos de acuerdo con nuestras posibilidades tecnológicas y también según las desigualdades económicas. Es decir, la jerarquía que da el hecho de que unos posean y otros tengan que trabajar para los que posean y para su subsistencia. Esas condiciones materiales surgen de lo que comemos y necesitamos en general para sobrevivir, así como de lo que producimos tecnológicamente. Las condiciones materiales, además, son las que determinan nuestras ideologías y las impresiones que tenemos del mundo. Es esa base, esa infraestructura material, la que explica, la que da cuenta de nuestra visión de la realidad y se expresa a través de las ideologías políticas y, en general, de todas las visiones ideologías que pretende explicar la realidad. Hay que dar vuelta a las cosas y decir, si queremos entender el mundo, que no debemos escuchar a los ideólogos y debemos entender la materialidad de las relaciones tecnológicas, económicas, en las que viven sumidos los pueblos. Es importante destacar que el lenguaje es una figura de la realidad. Entre lenguaje y realidad existe una relación de similitud estructural, de correspondencia. Evidentemente, el lenguaje y realidad son dos planos diferentes, pero si el lenguaje logra dar cuenta de lo real, es debido al hecho de que, de una forma u otra, mapea lo real. Logra establecer una correspondencia entre el plano de lo real y el plano lingüístico. De allí que pueda hablarse de una similitud estructural. Lo que interesa, por lo tanto, es determinar qué es lo que puede ser dicho. Ello implica determinar qué es lo real y cuál es la relación que el lenguaje mantiene con lo real. Tal como lo señalé anteriormente, el Tractatus se inicia afirmando que el mundo es todo lo que es el caso, y lo que es el caso son los hechos. El Tractatus gira alrededor de 7 tesis, de las cuales hablaré de las más relevantes. La primera afirma que el mundo es todo lo que sucede. La segunda introduce la noción de hecho atómica y lo define como combinación de entidades. De tal modo, una cosa cualquiera solo puede ser pensada a partir de los hechos atómicos en que puede entrar. Así, no podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de su conexión con otros. La tercera tesis define el pensamiento
como figura lógica de los hechos. Señala, en consecuencia, que lo que es pensable es también posible. La cuarta tesis enfatiza la relación entre pensamiento y lenguaje. Señala que la mayoría de las cuestiones filosóficas no son falsas, sino que simplemente carecen de sentido. Para demostrar esta afirmación, introduje una serie de precisiones respecto al simbolismo lógico. Permítame hablar acerca del método. Siempre ha sido desde comienzo de la Edad Moderna un tema sensible y capital. En primer término, la evidencia como criterio de verdad. Pero ¿en qué consiste la evidencia? La evidencia se define por sus dos caracteres esenciales, la claridad y la distinción. Por claro entendemos aquello presente y manifiesto, a un espíritu atento, y por distinto aquello que es preciso y diferente de todo lo demás. En sentido estricto, el método propiamente dice así: dividir cada una de las dificultades que examinare en tantas partes como fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. La división tiene como finalidad alcanzar tales naturalezas simples, que son elementos indivisibles que constituye el último término del conocimiento, más allá del cual no podemos ir. Una vez que he alcanzado las naturalezas simples por medio de la intuición, comienza a actuar la deducción, que es la operación por la cual se infiere una cosa de otra. Este ascenso deductivo nos permite llevar a las dificultades, que son complejas, la misma seguridad que tenemos al captar por intuición los elementos o naturalezas simples. Debemos hacer en todas enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales que estemos seguros de no omitir nada. Los fundamentos de mis concepciones residen en el análisis del movimiento y la sujeción de éste a rigurosas leyes universales. Apoyándome en los preceptos dinámicos de Galileo, la concepción orgánica de Aristóteles se deshace por completo. Y por medio del principio de la inercia, el planteamiento aristotélico de que la naturaleza del movimiento es circular se invalida, confirmando lo dicho por Galilei, que el movimiento es naturalmente lineal. Luego, al introducir las nociones de masa y fuerza, pude evidenciar las causas que subyacen en las afirmaciones de Kepler sobre el carácter elíptico de las órbitas planetarias. Todas estas leyes cambiaron el mundo de lo mítico a una realidad mecánica, quedando plasmada en mi obra Principios, constituida por 3 compendios. El primero establece las leyes del movimiento y los principios generales de la mecánica. El segundo inicia la explicación de los fenómenos naturales, abordando los problemas relativos al movimiento de los fluidos y las órbitas de los planetas. Y el tercero, el más singular de todos, lo dediqué al cálculo de la masa del Sol y los planetas, a la explicación del achatamiento de nuestro hogar la Tierra, a la explicación por qué ocurren las mareas, de las irregularidades de los movimientos selenitas y de la inclinación del eje de la Tierra. Si bien es cierto que 200 años después del pedestal de la gloria que ocupó mi obra y la mecánica clásica que transformó el mundo cambiando toda tecnología, fue menguada por la teoría de la relatividad de otro insigne físico como fue Albert Einstein. Sin embargo, todavía, cuando el hombre envía artefactos y tripulantes al espacio, paradójicamente no piensan en él, sino que piensan en mí y en mis teorías. La interpretación de la historia descansa en la afirmación de que el trabajo es la clave para comprenderla. Esta es su definición inicial, y en ella reside su carácter materialista. Pues bien, el trabajo representa una relación de mutua transformación del hombre con la naturaleza, fundada en el hecho de que éste realiza un despliegue de fuerza conscientemente orientado. Siendo el trabajo una relación transformadora,
permite ser simultáneamente caracterizado como un proceso, que denomino el proceso de trabajo. Dicho proceso reconoce, independientemente de sus determinaciones históricas, tres elementos: el trabajo propiamente tal, el objeto de trabajo, los medios de trabajo. Al examinarse estos elementos, es posible efectuar de inmediato una primera distinción entre ellos. Es posible afirmar que el trabajo propiamente tal es naturalmente el factor activo y subjetivo del proceso de trabajo. Por otro lado, todos los objetos como los medios del trabajo representan las condiciones pasivas y objetivas del proceso, los factores sobre los cuales el trabajo opera. Para marcar esta distinción, se llamarán medios de producción a la conjunción de objetos y medios de trabajo. Es interesante notar cómo en esta distinción lo que se ha hecho es la aplicación de lo que hemos llamado matriz sujeto-objeto, fundada en la necesidad primaria de efectuar esta distinción para dar cuenta de lo real. Se ha visto aparecer el concepto de producción desde una primera perspectiva, señalando que todo proceso de trabajo, en la medida en que está dirigido a generar un producto, es un proceso de producción. El lenguaje consta de proposiciones y las proposiciones que figuran, como indicamos, de hechos atómicos. Son proposiciones elementales. Decir que una proposición elemental es el modelo o la figura de un hecho atómico equivale a decir que el hecho atómico existe. De ahí que toda proposición sea un enunciado susceptible de verdad o de falsedad. Una proposición elemental es verdadera si el hecho atómico del que viene a ser su figura existe. De no existir, simplemente es falsa. Lo que hace que la figuración lingüística sea una figura de lo figurado es la similitud estructural. Tal similitud estructural puede reconocerse en la forma lógica de lo que se afirma. El lenguaje ordinario adopta formas aparentes a través de las cuales se disfraza su forma lógica. De allí la necesidad del análisis lógico. Es importante distinguir entre lo que puede ser dicho y lo que solo puede ser mostrado. La proposición nada puede decir acerca de su forma lógica. Ella solo puede ser mostrada. La filosofía debe analizar de tal manera la forma lógica, de forma que ella resalte de manera inmediata. Que algo carezca de sentido no equivale a que sea incomprensible, sino que no es verdadero ni falso. Ello implica que no es ninguna figura, que no figura nada y en consecuencia que no dice nada. Toda proposición que no sea una proposición elemental es una función veritativa. Proposiciones cuyo valor de verdad depende del valor de verdad de las proposiciones elementales. Por lo tanto, todas las funciones veritativas constan de proposiciones elementales. La verdad de esta debe decidirse por vía empírica. Esta afirmación dará lugar a la particular interpretación que de mi filosofía harán los representantes del Círculo de Viena. Es tal el caso que no habría seguido los caminos de mis cogitaciones, ni siquiera con alguna de las modificaciones críticas, si buscar en la subjetividad trascendental las más profundas fundamentaciones de toda la ciencia e inclusive del ser en un mundo objetivo. Pero quizás con el descubrimiento del ego trascendental se abre también una nueva idea de la fundamentación del conocimiento en cuanto a fundamentación trascendental. En efecto, en lugar de pretender usar el ego cogito como premisa apodícticamente evidente para presuntas inferencias que llevan a una subjetividad trascendental, dirigimos nuestra atención al hecho de una nueva clase de experiencia trascendental. Si dejamos correr así nuestro pensamiento y concebimos una ciencia que descubre sus prodigios y llega a ser filosofía, pero si las cogitaciones dadas no pueden pretender en modo alguno ser tomadas como absolutamente indubitables, quizás
podría mostrarse que la absoluta evidencia del ego sum necesariamente se extiende a la multiplicidad de la experiencia de sí mismo, propia de la vida trascendental y las actualidades propiedades del ego, aunque solo sean dentro de ciertos límites, determinan el alcance de tales evidencias. Por otro lado, sin embargo, no concuerdo de manera total con el empirismo. Visto esto en mi discrepancia con mi colega Hugh, al definir la luz blanca como un pulso simple que se modifica y divide con un prisma. Esto lo basó en su experiencia. Ante esta afirmación, opongo la ley de refracción, que explica el fenómeno, y desdice de toda teoría que explica el fenómeno. Al recurrir a la matemática y a la geometría, queda suficientemente claro que la luz blanca no es un simple rayo de luz, sino un ente compuesto de diferentes rayos, lo cual determina que mi razón basada en premisas matemáticas ha construido un modelo de teoría. Quiero afirmar con esto que todo el universo parece regirse por el mismo tipo de relaciones causales, desde los objetos más pequeños que integran nuestro medio cotidiano a los planetas y astros. Se integran en un mismo dominio explicativo, fenómenos que previamente se consideraban profundamente diferentes. La síntesis de estas apreciaciones es que son sometidos todos ellos a las mismas leyes universales, y los hace compartir un mismo concepto de tiempo y espacio. Es decir, los fenómenos se desarrollan al interior del tiempo y del espacio de dicho universo, y por lo tanto ambas dimensiones que están dadas para el conjunto de los fenómenos son absolutas. Los fenómenos se localizan dentro de este universo, de acuerdo a sus posiciones espaciales y temporales. Por tanto, la causalidad es la relación fundamental dentro de este universo mecánico, lo que permite establecer conexiones necesarias entre una determinada condición y resultado. El conocimiento científico genera leyes sobre el comportamiento de los fenómenos naturales, a partir de conocimientos sólidos y seguros, incrementando el control y el dominio de la realidad. Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a su fundamento, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo real no es sino lo material transpuesto, y modo alguno obsta para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él, la dialéctica está puesta al revés. Es necesario darle la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Es decir, la dialéctica en su versión materialista debe fundamentarse en el movimiento de la realidad concreta. El mundo debe explicarse por sí mismo y no por algo diferente o externo a él. Y el sujeto conciencia que conoce y actúa sobre lo real, la praxis, es condicionado a la vez por ese despliegue mismo de lo real, la historia. A esto me refiero cuando señalo la necesidad de darle vuelta a la dialéctica. Sin embargo, este darle vuelta implica algo más. No es una ingenua metáfora mecanicista donde simplemente se trueca la idea por materia. El pensamiento dialéctico que concibe la realidad como una totalidad estructurada que se desarrolla y crea, una totalidad concreta, debe tener en cuenta ahora el particular material o sensible en su método. Como veremos, hay que diferenciar en el proceso de conocimiento el concreto material y el concreto de pensamiento. Entonces, para penetrar en los misterios de esos concretos materiales, el nuevo método, dirá Engels en la Anti-Düring, deberá sustentarse no en una sustantiva ciencia de la ciencia, sino en las ciencias reales. A medida que se avanza en la lectura del Tractatus, los temas propiamente lógicos son progresivamente sustituidos por temas éticos. Sin embargo, gran parte de los problemas éticos que se planteó deben ser colocados fuera de los límites de lo decible. Apoyado en esta concepción,
debo concluir en la afirmación de la imposibilidad de las proposiciones éticas o bien la ética inexpresable. Lo mismo sucede con la pregunta sobre el sentido del mundo. El sentido del mundo queda fuera del mundo. O bien, lo místico es que el mundo exista. Igual suerte corre con la pregunta por el significado de la vida. La conclusión es la misma. La solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema. Después de haber afirmado lo anterior, me pregunto, ¿no es la razón de que los hombres que han llegado a ver claro el sentido de la vida, después de mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este sentido? Las preguntas sobre el sentido del mundo, de la vida, las profundas interrogantes éticas apuntan hacia aquello que resulta más significativo para el hombre. Lo más importante del Tractatus se halla en lo que se debe callar, en un dominio al que el lenguaje no puede acceder, en el dominio del silencio. Es interesante el hecho de que luego de la publicación de esta obra decidí abandonar la filosofía. Considero que el Tractatus decía todo lo que le era posible decir a la filosofía, y había llegado a la conclusión de que ello distaba mucho en contribuir a resolver los problemas más profundos que se plantean los hombres. Afortunadamente para la filosofía, mi retiro no fue definitivo. Muchas gracias a nuestros distinguidos invitados por tan exquisitas disertaciones. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Y a la audiencia, mil gracias por su atención y los esperamos en el pasado, en el presente o en el futuro en un nuevo encuentro con la verdad y la ciencia. Muy buenas noches.